Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Márquez, soy interno universitario de la UACA y estoy llevando mi bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica y hoy me corresponde hablar sobre las causas del estriol laríngeo. Entonces, aquí vamos a tener un pequeño cronograma donde vamos a hablar sobre, primeramente, una introducción sobre qué es el estriol laringio y luego voy a hablar sobre algunas de las causas más comunes de estriol laringio, junto con su epidemiología, la etiología, con su clínica, diagnóstico y también el tratamiento. Y por último, unas conclusiones. A manera de generalidades, debemos saber que toda la obstrucción parcial de la vía aérea se manifiesta con un estridor. El estridor es un sonido vibratorio de tonalidad que va a ser variable y que es ocasionado por un pasaje de aire en forma turbulenta a través de una vía aérea que va a tener el diámetro disminuido. Es un signo de obstrucción de la vía aérea superior y también va a ser diferente según la localización de la obstrucción. Entonces, el estrior es inspiratorio cuando la obstrucción es a nivel supraglótico o glótico y puede ser bifásico cuando la obstrucción es fija a nivel subglótico. El estrior inspiratorio lo que va a indicar es que hay una obstrucción a nivel intratorácico. Es importante, de todas maneras, saber que el volumen del estridor no se va a correlacionar con la gravedad de la obstrucción, pero lo que sí debe hacernos sospechar sobre la gravedad es ver la apariencia con la que llega el paciente a la consulta. La obstrucción laringea va a requerir un reconocimiento temprano y también una actuación inmediata, porque en estos casos pueden causar tanto asfixia como producir la muerte, o también dejar secuelas neurológicas que pueden ser permanentes. El manejo del niño con este tipo de obstrucción de la vía aérea puede incluir, bueno, va a incluir identificar la gravedad de la dificultad respiratoria, también localizar el nivel de la obstrucción, definir cuál es la causa y también evitar alternativas, digamos, evaluar, perdón, lo que serían alternativas terapéuticas. Entonces, vamos a estar hablando de algunas de las causas más comunes de la obstrucción laríngea, tanto congénita como adquirida, y que son importantes de saber identificar y de diferenciar entre sí para ayudar a una evaluación más correcta y un diagnóstico certero y también el tratamiento adecuado de cada una. En lo que sería la laringomalacia, esta es la principal causa de estriol inspiratorio en la infancia, que aumenta con el llanto y también con la posición en decúbito por la flacidez de la laringe y también por la inmadurez del esqueleto laringio. Es importante mencionar que, aunque es frecuente, no se conocen realmente como las causas exactas y la mayoría de las veces se resuelve espontáneamente antes de los 2 años. Eh, pero igual existe un porcentaje pequeño de casos en los que la evolución no es adecuada, entonces es importante identificar esos casos que van a ser graves y que pueden presentar consecuencias clínicas y digamos, también se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías. En lo que sería la epidemiología, se ha estimado más o menos que las malformaciones congénitas de la laringe muestran una prevalencia entre un 1 en 10.000 nacidos vivos. La laringomalacia es la malformación congénita de la laringe que va a ser la más frecuente, con un porcentaje de hasta un 60-75% de los casos. Em, el CRUB ya va a ser como una causa más frecuente, pero de estrior agudo. Es además una causa frecuente de estriol congénito predominantemente en el sexo femenino, que va a ir entre un 2-1 en comparación con los hombres. Vamos a tener que un 8,7% de los casos de la laringomalacia grave se van a presentar en la etapa de recién nacido y hasta un 82,6% en lactantes menores y el resto ya en lactantes mayores. En lo que sería la patogenia y la clasificación, vamos a tener que la laringomalacia se describe básicamente como una anomalía congénita, aunque también puede ocurrir que existan casos en los que el cuadro no se desarrolla ya hasta varios meses después del nacimiento, que va a ser una laringomalacia tardía. Entonces,
esta laringomalacia se va a deber a un defecto intrínseco o a la maduración retardada de las estructuras que soportan la laringe. Lo que ocurre en este caso es que la vía aérea se obstruye parcialmente durante la inspiración, por lo que va a colapsar los pliegues ariepiglóticos que están flácidos, también las aritenoides y la epiglotis, y eso va a empeorar en una posición supina o con el llanto o la agitación. eh, y también en relación a infecciones de la vía aérea superior. La evolución va a ser benigna y va a ser también autolimitada, y la cirugía se va a limitar más que todo a un pequeño grupo de pacientes que van a presentar cuadros severos. En este caso, existe una clasificación que es la clasificación de Olney, que describe el patrón de colapso y también va a correlacionar el lugar de la anomalía anatómica que va a ser responsable de la obstrucción con el posible procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar en los casos graves. Y van a ser tres tipos. La tipo uno, que es cuando hay un prolapso de la mucosa de los aritenoides que puede introducirse en las cuerdas durante la inspiración. Y la tipo 2, que va a ser la tipo uno, pero que se va a asociar a repliegues ariepiglóticos que van a estar acortados. Y la tipo 3, que va a ser una laringomalacia de tipo 2, pero que se le va a agregar también que va a haber un desplazamiento de la epiglotis en omega, que puede estar desplazada hacia abajo y que incluso se puede introducir a través de las cuerdas vocales. En lo que serían las manifestaciones clínicas, en la mayoría de los casos se inician en los primeros días de vida y en ocasiones se hace clínicamente evidente después de una infección recurrente respiratoria. También aumenta progresivamente hasta los 6 a 8 meses de vida y se va a resolver mayoritariamente, como dije anteriormente, a los 2 años de vida. Los familiares del niño suelen considerarlo grave o urgente, pero se sabe que la intensidad del estriol no se correlaciona necesariamente con la gravedad o con la urgencia, y que más bien lo que hay que tener en cuenta es al momento, digamos, la rapidez de la instauración, cuál es la evolución de los síntomas, la presencia o ausencia de alguna consecuencia clínica que puede guiar a la toma de decisiones, y también a un tratamiento más adecuado. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener una que va a clasificarse en tres tipos, digamos, leve, moderada y severa. En la leve es cuando el estridor inspiratorio va a ser intrascendente, donde un 70% de los casos no va a tener complicaciones y también donde solo se va a requerir de observación. Luego vamos a tener el moderado, que es el estridor típico, el paciente que va a estar nervioso, con dificultad en la alimentación, por la aparición de la tos, de asfixia, de regurgitación, de cianosis. Y luego vamos a tener el severo, que es en el que el 20% de los casos, además va a tener estridor, tienen otros síntomas asociados como puede ser cianosis recurrente, pausas de apnea, aspiración durante la alimentación, también dificultad de crecimiento, y esas sí van a requerir de una intervención quirúrgica, como es la supragloboplastia. En lo que sería el diagnóstico, incluye realizar una historia clínica, ojalá otorrinolaringológica, que sea completa, destacando el estridor inspiratorio como una manifestación clínica primaria, incluyendo antecedentes perinatales y quirúrgicos de importancia. También muy importante la exploración física, que sea completa, que esté enfocada en la observación de la dificultad o la insuficiencia respiratoria, como puede ser que haya presencia de taquipnea, que tenga tiraje intercostal, retracción sifoidea, que haya hundimiento supraesternal, algún quejido inspiratorio, que haya cianosis o apnea, y también se debe realizar una revisión exhaustiva. El diagnóstico se va a establecer más que todo, bueno, no más que todo, es por clínica, pero también se puede hacer por manera endoscópica, mediante un procedimiento donde el paciente va a estar despierto y con un aporte de oxígeno mientras se realiza, que es la fibroscopía, lo que ha demostrado es ser una prueba segura y que es eficaz en el diagnóstico de la laringomalacia y por sobre todo en el diagnóstico diferencial ya con otras causas de estridor.
Además, se puede utilizar como un tratamiento terapéutico, perdón, en el mismo momento que se realiza. También es importante mencionar que existen otras pruebas complementarias como radiografía de tórax y cuello, resonancia magnética, esofagograma, pero que realmente, como dije anteriormente, la prueba diagnóstica de elección es la fibroscopia porque va a permitir tanto el diagnóstico como el tratamiento de la patología, que la está ocasionando. En lo que sería el tratamiento, no existe un tratamiento médico específico, pero sí existen ciertas conductas generales que se pueden hacer dependiendo de la severidad. En las formas más leves, el examen se hace con fibrolaringoscopía flexible, puede ser suficiente nada más con eso y no se recomienda que sean manejados farmacológicamente, más bien que se realice una evaluación mensual hasta que se corrobore que no existe una progresión clínica de la enfermedad. Ya en los casos moderados, si existe tos, ahogo, regurgitaciones, dificultad para alimentarse, ya ahí sí se recomienda una terapia de supresión ácida con inhibidores de la bomba de protones e incluso con antagonistas de los receptores de H2 como la ranitidina y también una evaluación de la deglución. Y ya en el tratamiento con cirugía, ya ese se resuelva más que todo para casos más graves, sobre todo si se dificulta el sueño, la alimentación o que aparezcan episodios que amenacen la vida. Y en esos casos, la exploración de la vía aérea bajo anestesia sí se hace de manera obligada. Otra de las causas de estridor laringio es el conocido CRUP, que es, digamos, la causa más frecuente en un niño que presenta el CRUP, sería la laringotraqueitis aguda infecciosa, que va a involucrar una obstrucción de la vía aérea superior en la región de la laringe y que generalmente va a ser a nivel subglótico y de la tráquea. La etiología más frecuente es la infección viral aguda. Van a existir también una etiología que puede ser no infecciosa, como que haya un cuerpo extraño o algún trauma, una reacción alérgica y en menores de 6 meses es poco común y la presentación debe haber sospecha de alguna estenosis subglótica o de un hemangioma. Y en esos casos la duración del estrior sobrepasa los 14 días. En lo que sería la epidemiología, sí se estima que más o menos un 15% de las enfermedades respiratorias de la infancia van a corresponder a un CRUP y que afectan más frecuentemente a varones entre 6 meses y 6 años, eh, siendo un promedio los 2 años, con una mayor incidencia a finales de otoño y a principios de invierno, pero que igualmente puede aparecer durante todo el año. En lo que sería la etiología, va a estar causada por el virus para influenza 1, 2 y 3, que va a ser más o menos responsable en un 65% de los casos, pero también pueden ser por otros agentes como virus influenza A y B, adenovirus, virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus. Y en lo que sería la patogenia, bueno, la transmisión del virus ocurre por contacto directo a través de las gotas de saliva. Sí es importante mencionar que la vía aérea superior de un niño tiene como la parte más estrecha en la región subglótica y eso va a aumentar la resistencia del flujo de aire, pero ya de forma natural. Entonces, eh, la infección lo que va a hacer es que va a comenzar en la nasofaringe y se va a diseminar hacia el resto del epitelio respiratorio, especialmente la laringe y la tráquea. Además de eso, es una zona que no se puede extender porque está rodeada de un cartílago que es el cricoides. Entonces, cuando se produce la presencia de un edema, una inflamación en la pared, se va a reducir más ese diámetro y se va a producir una resistencia importante del flujo del aire y un aumento de la presión negativa intratorácica que va a producir un colapso de la vía aérea extratorácica y que dependiendo de la severidad puede producir dificultad respiratoria e hipoxia de manera importante. Y ese estrechamiento en el niño menor de 2 años es el que va a ser responsable de ese estrior que es audible. Con respecto al cuadro clínico y diagnóstico, el inicio clásico es brusco. Puede haber algún síntoma catarral previo, luego se agrega tos disfónica o tos ronca, eh, también la presencia de estridor inspiratorio que habitualmente se da por la noche.
puede haber presencia de odinofagia y de fiebre, pero relativamente baja, y el estridor suele ser la razón por la que se llega a la consulta. El examen físico es un poco pobre, lo que va a mostrar es un niño con voz ronca, con inflamación de la mucosa nasal, una faringe que puede ser normal o que puede estar levemente eritematosa. También puede presentar taquipnea. Si la obstrucción ya progresa, se puede instalar un mayor grado de dificultad respiratoria. Entonces, sí es necesario mantener al niño tranquilo. Lo más importante es hacer una inspección y que va a ser también de gran ayuda para disminuir la ansiedad y con eso el mismo estrés del niño. Aquí lo que podemos ver en el cuadro es que, por ejemplo, en el grado va a tener 4 grados de severidad. En el grado uno, el cuadro clínico la mayoría de veces progresa con disfonía, con estridor y se va a normalizar en un plazo más o menos de 3 a 7 días. En el grado 2, aquellos casos en que se aumenta el edema inflamatorio, puede aparecer estridor junto con el uso de musculatura accesoria, también de tiraje, como puede ser retracción intercostal o subcostal. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca y también de la frecuencia respiratoria. Y ya si la obstrucción es mayor, se puede ver a un niño con signos de hipoxemia, que va a estar inquieto, ansioso, con palidez, con taquicardia y también con sudoración. Y ya en esa fase, el murmullo pulmonar va a estar disminuido, que es básicamente la del grado 3. Y ya en el grado 4, que es como la fase tardía de la enfermedad, aparecen signos de agotamiento con disminución del esfuerzo respiratorio, cianosis, hipotonía, que son signos previos al paro cardiorrespiratorio. Pero sí es importante decir que la mayoría de los casos no llegan a un grado tan severo. Digamos, de hecho, se estima que los niños hospitalizados por croup viral, solo como un 1% puede llegar a requerir una intubación endotraqueal. Ay, perdón. Eh, en lo que sería el diagnóstico, eh, es clínico, no requiere realizar exámenes más que todo por las características de la enfermedad, porque, digamos, la estimulación del llanto o el aumentar la ansiedad del niño puede hacer que se agrave la dificultad respiratoria. Entonces, lo que se podría pedir es tal vez un test para determinar la presencia de algún virus, pero ya solo si se le quiere aislar al paciente o que existan hermanos con alguna enfermedad crónica de base o si ya la madre lo solicita. En lo que sería el tratamiento, en la mayoría de los casos los niños pueden ser tratados en sus casas. Es importante mantener al niño tranquilo, o sea, que el niño respire tranquilo, que no llore, que evite el flujo aéreo, que el flujo aéreo se vuelva turbulento, em, para así tal vez disminuir un poco el estrior, también disminuirle la ansiedad lo más que se pueda, tratar de mantenerlo en los brazos de la mamá, no estarlo sometiendo a procedimientos invasivos. Otro manejo usual es el uso de los corticosteroides, como puede ser la dexametasona o la prednisolona. Esto en caso de croup leve o moderado y que se usan para evitar la obstrucción y que van a actuar de manera local. Esto lo que hace es que disminuyen la reacción inflamatoria, contraen la inflamación linfoidea y van a reducir la permeabilidad capilar. Es importante también decir que el uso de corticoides, perdón, en niños hospitalizados va a presentar una mejoría en 12 a 24 horas de haber sido tratados y también se reduce la incidencia de intubación endotraqueal. Además de que los niños que reciben corticoides y se extuban no van a requerir una reintubación. La recomendación es que sea una dosis oral de dexametasona de 1 a 2 miligramos por kilo. Puede ser cada 6 a 8 horas y por 48 a 72 horas. Y que se ha visto que eso es efectivo para mejorar los síntomas, al menos en lo que serían de leves a moderados. El efecto máximo de la dexametasona es a las 6 horas de administrada y como vida media de la dexametasona es de 36 a 54 horas. No es necesaria una segunda dosis en la urgencia. Luego ya tenemos la adrenalina, que ya se añade en el tratamiento de corticosteroides y oxígeno humidificado, pero ya en caso de cuadros moderados a graves, porque se ha demostrado que va a estimular receptores de alfa-adrenérgicos
lo que va a generar una contracción de arteriolas capilares. Eso va a producir una reabsorción del líquido filtrado desde los capilares hacia el intersticio y va a disminuir el edema de la mucosa respiratoria a nivel glótico y subglótico. Y con eso se va a disminuir el estridor, los tirajes intercostales. Y también importante mencionar que la acción del fármaco sí dura unas 2 horas más o menos, y a medida que va disminuyendo la actividad, puede aparecer un cuadro clínico como un efecto rebote. En este caso, vamos a tener lo que sería la adrenalina, que es la L-epinefrina. Debe usarse entre 3 a 4 miligramos o 3 a 5 ampollas cada vez por nebulización. Si se indica, digamos, bueno, si se indicaran 3 mililitros, se completa con nebulización con 1 mililitro de suero fisiológico. Y si se indicara con 4 mililitros, ya no requiere uso de suero fisiológico. Se van a aplicar de 2 a 3 nebulizaciones y con 6 a 8 litros de oxígeno durante 5 minutos, y eso se va a repetir por 20 minutos. La indicación actual es usarlo en casos más que todo de grado 2 a 4. Y, perdón, y luego vamos a tener también los criterios de alta en el servicio de urgencias, que es que el alta de un paciente que ha recibido nebulizaciones, siempre debe considerarse la aplicación de una dosis de corticoide oral, ya sea o también intramuscular o intravenoso, y después de un periodo de observación que le permita verificar que hay una ausencia del efecto rebote eh, que había mencionado, y que se puede indicar también el alta si se cumplen criterios como que no haya estridor en reposo, que haya una buena ventilación pulmonar, que tenga piel con una coloración normal, que el nivel de conciencia también sea normal. Este, y ya si no se cumplen, sí debe ser ingresado a un servicio eh, intermedio. En el caso de la epiglotitis aguda, bueno, es una inflamación súbita de la epiglotis, que es una estructura de cartílago que está cerca de la lengua, que va a proteger la tráquea durante el proceso de la deglución. Es una inflamación que puede bloquear las vías respiratorias y que puede causar una emergencia médica, y que a menudo se acompaña de una inflamación en tejidos circundantes, como los pliegues ariepiglóticos, la superficie posterior de la lengua y otros tejidos blandos. Con respecto a la epidemiología y la etiología, vamos a tener que los datos epidemiológicos se enfocan principalmente en la epiglotis, que está causada por la Haemophilus influenza tipo B, porque es el más común, pero que igual la incidencia global sí se ha visto que ha tenido una disminución drástica desde que se introdujo la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B. En general, la epiglotis es poco común, con una tasa anual estimada de 1 a 4 casos por 100.000 niños menores de 18 años. Actualmente afecta principalmente a adultos que no han sido vacunados o niños con un esquema de vacunas incompleto. La mortalidad también ha disminuido significativamente junto con la tasa de mortalidad, que se estima que es de un 6 al 12% de los casos cuando no son tratados antes de la vacuna. Eh, Igual, esta afección no tiene una época específica de aparición, pero es más común en invierno y primavera. Posiblemente está relacionado con infecciones respiratorias estacionales. Afecta a personas de todas las edades, pero es más frecuente, digamos, en un rango de niños hasta adultos de 25 años, y especialmente en los que no han sido vacunados contra Haemophilus influenza tipo B. Es más común en niños de 2 a 6 años que sean varones, y en la etnia afroamericana o nativo americana. En lo que sería la etiología, las causas de la epiglotis varían. La más común es el Haemophilus influenza tipo B, pero existen otras bacterias que lo pueden causar, como Streptococo beta hemolítico del grupo A, Staphylococcus, Enterobacter, Cloacae, que esto más que todo en pacientes inmunosupresos. Además, virus como el herpes simple o la varicela zoster, o en casos raros puede ocurrir que sea por hongo como la Candida albicans, que puede desencadenarla, especialmente igual en personas inmunosupresas.
Además de que las causas infecciosas de la epiglotitis puede resultar también de traumatismos, de alguna ingestión de cuerpo extraño, de enfermedades linfoproliferativas y otras causas no infecciosas. Sí es esencial reconocer los síntomas y buscar atención médica inmediata en caso de que se sospeche de una epiglotitis, porque sí tiene una gravedad potencial. En lo que sería el diagnóstico, digamos, para el diagnóstico es de gran importancia la impresión general, digamos, incluso antes de usar las manos, eh, ver los signos y síntomas que son comunes casi en todos los afectados, que pueden ser fiebre alta, mal estado general, dolor intenso en la faringe, en muchos casos no está acompañado de inflamación de la orofaringe, puede tener tos no peruna mínima, estridor inspiratorio, ansiedad, puede tener alguna apariencia tóxica, puede estar irritable, con hipersensibilidad en el complejo laringotraqueal, sobre todo a la altura del yoides, o que tenga cianosis en la vía aérea porque está obstruida. Y en cuanto a los exámenes complementarios, es necesario conocer que antes de realizarlos, cualquier tipo de examen, se debe asegurar la vía aérea del paciente en el caso de que la obstrucción que presente sea de moderada a grave. Y aquí se va a tomar en cuenta el estado mental, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el estidor, las retracciones supraesternales o intercostales. Y en caso de duda, sí se puede indicar una radiología, perdón, una radiografía lateral de cuello. Eh, Igual se pueden solicitar exámenes de laboratorio para identificar la causa que provocó la epiglotitis en principio. Se pueden mandar hemocultivos, también solicitar algún examen más común como hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda como la PCR y la procalcitonina, pero sí igual tomando en cuenta lo que había dicho de eh, asegurar la vía aérea del paciente antes de cualquiera de esos procedimientos. En lo que sería el tratamiento, eh, el paciente lo que va a necesitar va a depender en gran medida de la causa que haya provocado la epiglotitis. Por ejemplo, si ha sido por causas mecánicas, nada más se debe extraer el cuerpo extraño y manejar ese trauma que se haya ocasionado. Y si es por la infección de cualquier de cualquier microorganismo, sí se debe optar por el tratamiento específico. Igual saber que la causa más común e importante es por infección de Haemophilus influenza tipo B. El tratamiento inicial va a ser no farmacológico. Cuando un paciente, digamos, pediátrico tiene manifestaciones clínicas de obstrucción de la vía aérea superior, se debe evitar exponerlo a situaciones estresantes que puedan empeorar ese estado. El paciente debe estar con un familiar, ojalá una persona que lo pueda tranquilizar. También evitar punzarlo, digamos, sacarle sangre, lo que sea, porque eso también va a hacer que el niño vaya a empezar a agitarse, le va a dar miedo la aguja y entonces él va a empezar a tener esa mayor dificultad respiratoria y va a haber un mayor cuadro. Tampoco se debe forzar tomar una posición en decúbito supino, porque todo eso lo que va a hacer es que va a alterar y empeorar el cuadro. En lo que sería el tratamiento farmacológico, en el caso de una epilotitis aguda infecciosa, el manejo puede ser de estabilización de la vía aérea del paciente y el inicio temprano con antibióticos por vía intravenosa de manera inmediata. Em, es recomendable comenzar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro contra patógenos productores de beta-lactamasa tan pronto sea posible y tan pronto se haya asegurado la vía aérea. Lo que se sugiere es el uso de cefalosporina segunda o tercera generación durante un periodo de 7 a 10 días y tomar en cuenta que en la prontitud con la que se inicia el tratamiento en algún centro médico va a estar relacionada también con la calidad de la recuperación del paciente. Em, Después de que se encuentre bajo control, ya con vías respiratorias seguras y que se inicie el tratamiento con antibióticos, la enfermedad va a dejar de progresar más o menos en unas 24 horas, pero sí hay que tomar en cuenta que la recuperación por completo va a requerir ya de más tiempo.
Y en cuanto a las otras causas no infecciosas de epiglotitis, se pueden tomar medidas básicas para que el riesgo disminuya, como vigilar al niño que no introduzca ningún objeto en su boca, no darle bebidas tan calientes y no dejar al alcance productos químicos. Em, y ya para hablar un poco de conclusiones, por ejemplo, recordar que algunas de estas patologías, en su mayoría, son de evolución favorable y que algunas como la laringomalacia suelen hasta resolverse espontáneamente, pero que sí es cierto que hay que tomar en cuenta que las características que van a presentar estos niños van a generarle mucha ansiedad a los familiares, porque digamos, el cuadro es muy llamativo para ellos. De todas maneras, también importante recordar que no hay que tomárselo a la ligera, porque también pueden presentarse casos graves, o como en el caso, por ejemplo, de la epiglotitis aguda en niños, que es una afección que sí es bastante seria, que puede bloquear las vías respiratorias y que puede necesitar de una atención médica de emergencia, que sea inmediata, y que tanto en esta como en todas las patologías mencionadas anteriormente, es necesario un diagnóstico clínico que sea detallado para lograr hacer ese diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico correcto para saber de qué manera realmente proceder. Y también para evitar llegar a realizar ciertos métodos diagnósticos que más bien lo que van a hacer es empeorar el cuadro al niño. Además, obviamente, proporcionar cuidados intensivos adecuados para facilitarse que la recuperación sea completa y lo más pronta posible. Y siempre tomar en cuenta las medidas de prevención, por ejemplo, la vacunación, que es muy importante en todas las distintas enfermedades y que en esta no es la excepción. Esa sería la bibliografía. Muchas gracias.